Ya comenzamos a día de hoy conexión extraterrestre. Adriana, te doy la bienvenida. Hoy vamos a hacer una charla temazo a día de hoy desde Buenos Aires, Ituzaingó, Argentina, a través de Escuela Adiluz. Buenos Aires, Ituzaingó, Argentina, como te dije, acá desde sala escuela, Escuela Adiluz, con la tecnología Advancea. Te doy la bienvenida. Si te gusta lo que hacemos, si te encantan los temazos, te invito a compartir, poner me gusta y ayudar a los demás a que puedan despertar la conciencia. Quien te habla, Adriana, sea líder coach. Te doy la bienvenida. Hoy vamos a hablar de un tema interesante orientado a lo que es la conciencia. Hablamos de lo que son las dimensiones, hablamos de lo que es el concepto dimensional y entender los paquetes de frecuencia de información dimensional o también lo que son llamados plataformas de conciencia a través de la forma de vida en conciencia y en frecuencia dimensional. Si querés seguirnos o poner me gusta, www.youtube.com/conexión extraterrestre Adriana o www.youtube.com/adi-luz advancea, id adiluz, id Adriana. Te doy la bienvenida. Podés entrar, si entras al buscador o entras a YouTube, buscás a través de Escuela Adiluz, ahí estoy yo, estamos nosotros haciendo temazos y también conectando con una frecuencia superior. A través de charlas, a través de cursos, a través de consultas, a través de instructorados, temazos y formas de activación a través del mundo del espíritu, con lo nuevo, lo avanzado, lo futurista, lo que ayuda a conectar con una frecuencia superior a través del mundo espiritual. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante, orientado y relacionado con la conciencia. Hablamos de frecuencia dimensional, hablamos de dimensiones, a través de lo que es el concepto dimensional, de tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión, sexta dimensión. Para entender frecuencia del despertar de conciencia, tenemos que entender dimensiones. Dimensiones, frecuencia dimensional. ¿Qué son las dimensiones? ¿Y por qué en todas las charlas, en todos los temazos, aclaramos, resaltamos lo que es la frecuencia dimensional para entender lo que es frecuencia de tercera dimensión y lo que son las frecuencias del despertar de conciencia? Aquello que vive el ser humano en concepto ilusorio, en concepto de paquete de información del astral, está orientado a un concepto de forma de vida 3D, tercera dimensión. Y lo que es el concepto de cuarta, quinta, sexta o séptima dimensión está orientado a un nuevo nivel de conciencia, orientado a una frecuencia superior a través del mundo del espíritu. Hablamos qué son las dimensiones, qué es el ego, qué son las frecuencias del astral y qué son las frecuencias terapéuticas y frecuencias del despertar. En 3D, en tercera dimensión, se vive una frecuencia terrestre o astral o egoica que está orientada a una forma o a un paquete de vida o un paquete de información. Hablamos también de lo que son los conceptos de paquetes orientados a lo que es el concepto también de fotones, que es otro tema, otra cosa que lo vamos a hablar también en lo que es el desarrollo de los temas y frecuencias de temazos al día de hoy. Hablamos de lo que son las dimensiones. En tercera dimensión existe lo que está orientado a lo que es 3D, formas de vida de tercera dimensión. En lo que es un concepto terapéutico, la tercera dimensión o lo que es la frecuencia de tercera dimensión sirve o existe para que los seres, las personas, las criaturas, las personas evolutivas, lo que son los seres, almas, espíritus y conciencia, puedan plasmar lo que es el despertar de la conciencia como un concepto de ensayo para mejorar lo que es la forma de vida, el despertar de la conciencia y los conceptos superiores a través de desarrollo del alma, desarrollo del espíritu, desarrollo de la conciencia, despertar a lo que es la tecnología del cuerpo, mente, alma y espíritu. Algo importante es entender lo que es la diferencia entre un concepto dimensional y otro para comprender lo que son las dimensiones, comprender lo que es la conciencia y también salir de creencias ortodoxas, aquello que está predeterminado, aquello que es un concepto predeterminado, algo predeterminado que está orientado a un concepto de creencia, que estaba orientado en algo que era una creencia de alguien o de algo a través, obviamente, de forma de vida. A día de hoy, a través de poder entender y comprender ese desarrollo que se daba en el pasado, o ese concepto que se daba en el pasado para el despertar de la conciencia, a día de hoy desarrollamos esto que tiene que ver con que cada ser, cada espíritu y cada conciencia pueda despertar verdaderamente a lo que es.
lo que es un concepto de conciencia, lo que es un sistema superior, lo que es obviamente un despertar masivo de conciencia o un concepto de iluminación. Entender que la tercera dimensión es un concepto ilusorio, es un concepto como de sueño colectivo de las masas o de sueño colectivo de las personas o de aquellos que todavía no despertaron. En cuarta dimensión y en quinta dimensión, lo que ellos llamaban como un concepto de cuarta dimensión, como un cubo o algo que tenía que ver con eso, en realidad es erróneo. La cuarta dimensión es una frecuencia dimensional, es un concepto dimensional, es una plataforma vibratoria, es una plataforma vibracional, no las plataformas de ejercicio, sino que es una forma, una banda de frecuencia, una frecuencia vibracional, donde a través de la conciencia podemos experimentar lo que es el concepto terapéutico, lo que son las técnicas, formas de conexión, saber lo que son las dimensiones, formas terapéuticas de sanación, de curación, de limpieza energética, de extracción de implantes, de purificación y todo lo que está orientado a los poderes extrasensoriales, lo que es la evidencia, la clariaudiencia, las habilidades, los poderes, los dones, los carismas y todo lo que está orientado a despertar, habilidades, poderes. Y también orientado en quinta, sexta y séptima dimensión a lo que es verdaderamente a la liberación del alma, del espíritu y la conciencia. Ser, obviamente, ser, saber, entender que somos almas y espíritus libres que podemos decidir a través del despertar de la conciencia en conjunción con nuestros seres de luz, o sea, guías, seres de luz que vienen al plano con nosotros, para poder comenzar a desarrollar la liberación del cuerpo, la liberación del alma, la liberación del espíritu. De esta manera podemos comenzar a abrir la mente, a entender que somos obviamente un concepto de expansión y un concepto de introspección. Y cada ser, cada alma, cada espíritu, cada conciencia experimenta, según sus vivencias, esto que está orientado a la iluminación, el concepto del despertar, darse cuenta, saber, entender y desarrollar altos niveles de conciencia para comprender la existencia del universo, la existencia de los guías, de los seres de luz. Y salir y obviamente disolver, eliminar las creencias que están orientadas a educación, que están orientadas a enseñanza egoica, antigua o del astral, o creencias ortodoxas que estaban orientados a conceptos religiosos. Algo importante para tener en cuenta es que en ese momento, en ese nivel de conciencia, esos seres pudieron experimentar una parte pequeña de una gota de iluminación para poder en otras encarnaciones seguir evolucionando la conciencia. A día de hoy, a través de un concepto de purificación, de despertar de conciencia, entender que la parte corporal, la parte álmica, la parte espiritual y los conceptos dimensional permiten entender verdaderamente la existencia de los seres de luz, de la frecuencia extraterrestre y los conceptos originales, o sea, lo que son los conceptos verdaderos. Hablemos de una palabra original, verdadero, algo verdadero. Saber, comprender, entender y despertar. Saben ustedes que obviamente cada cosa, cada situación o cada frecuencia, a través de los registros de psique activa, registro de conexión con la frecuencia de divinidad y el despertar de conciencia permiten entender aquello que el ser humano, por un concepto de forma de vida terrestre o de forma de vida de tercera dimensión, no lo entiende. Y también hablar un poco de los conceptos de lo que es el sueño colectivo de las masas, que a través de la estimulación egoica generan que el ser humano se duerma, que no entienda, que se duerma, que no comprendan, y ser manipulados o ser manejados por otros sistemas a través de poder lograr sus cometidos que tienen que ver con frecuencias de 3D, de tercera dimensión. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hacer una división entre lo que son conceptos de luminiscencia, conceptos de luz, conceptos de iluminación, y vamos a hacer una división entre lo que son las emociones del ego o las emociones del astral. Sabemos perfectamente que a través del concepto de despertar de conciencia podemos comprender lo que venimos a hacer al plano. A través del despertar, a través de la iluminación, podemos despertar la conciencia verdaderamente a lo que es. De esta manera podemos comprender y disolver las creencias
que estaban orientadas con educación o formas de vida a través de lo preaprendido, a través de lo que se aprendió anteriormente, o en el pasado, o en el concepto del pasado. Vamos a hablar un poquito de psicología extraterrestre para poder comprender. En tercera dimensión hay un concepto de forma de vida, con un concepto de forma de vida de los sistemas. Dentro de ese concepto de forma de vida o ese concepto egoico como un concepto predeterminado de cómo vive el ser humano. Y el despertar de la conciencia permite disolver las creencias y traspasar ese límite de conciencia para romper lo que son creencias estructurales de la mente y poder disolver aquello que me limita a nivel mental a saber más. Aquello que me limita a nivel mental y no poder saber, esa disolución de creencias permite saber y comprender para poder desestructurar aquellas creencias limitantes que limitan que el cerebro pueda captar nuevos niveles de conciencia. Algo trascendente y algo absolutamente comprobable. Bien, dentro de lo que es el concepto de tercera dimensión están los estímulos egoicos o estímulos que el ser humano experimenta por un concepto de alimentación de la luminiscencia o alimentar frecuencias del ego, frecuencias del astral. La competencia, el desorden, las drogas, el alcohol, la ignorancia, la malversación energética, el robo energético, el vampirismo, el malestar, la mala forma de vida, los pensamientos negativos, la preocupación, el miedo y un montón de emociones que generan que el ser humano estimule áreas que bajan la frecuencia. La competición, hablamos a día de hoy a través de lo que es el concepto del mundial, un concepto horroroso que está orientado a lo que es el concepto de competencia, al concepto egoico o al concepto astral, o al concepto del astral. ¿Por qué hablamos de esto? Porque vamos más allá de lo que son las situaciones que suceden y de esta manera, a través de poder discernir, saber lo que está bien de lo que no está bien y entender el concepto de conciencia. Cuando te dicen, toma conciencia, ser consciente, tomar conciencia, tiene que ver con este concepto de poder ver más allá del concepto del planeta para entender y comprender que la vida, el alma, el espíritu y la conciencia tienen una importancia absolutamente trascendente, mucho más allá de los estímulos terrestres, egoicos o del astral. ¿Cómo se estimula un concepto egoico o del astral? Con aquello que al ego le hace bien en conceptos de tóxico, de toxina, de competencia y de astral. Entonces, aquello que el ego te ofrece como un concepto del astral, egoico o malversado, es aquello que intoxica y que genera que el ser humano baje la frecuencia cerebral. Los que están dormidos e intentan hacer las cosas bien, tienen ese concepto de, obviamente, liberación para poder liberar su alma y su espíritu. Y aquellos que se van del plano por un concepto de no entender o obviamente por no querer estar en el concepto terrestre, por un concepto de baja frecuencia o porque son almas que no estaban para estar en esta frecuencia, que no estaban para estar en esta forma de vida, transitan la sabiduría desde otro plano de conciencia, obviamente para liberar, para entender, para comprender. Muchas almas, espíritus y conciencia de esencia pura no condicen con lo que está orientado al concepto terrestre, porque obviamente dentro de lo que es el concepto de la forma de vida terrestre había una práctica para plasmar dentro de lo que era el concepto de nivel de conciencia. Por este motivo, a través de comprender, entender y evolucionar en aquel concepto de proceso evolutivo, logramos comprender dimensiones para saber verdaderamente que existen las dimensiones. Dentro de lo que es el concepto de 3D, si vamos al concepto de tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión, sexta dimensión, séptima dimensión, aquellas almas, espíritus y conciencia que son importantes, trascendentes, que venían a hacer un trabajo de despertar de conciencia,
tienen que tener concepto de estímulos lumínicos para no perderse en conceptos terrestres. Aquello que es lo que me entretiene un ratito, lo que me ayuda un ratito, lo que me genera adrenalina o lo que me genera un poquito de estimulación, genera que el ser humano, que el alma y el espíritu o el área cerebral no puedan llegar a comprender conceptos de otras dimensiones, obviamente por tóxicos, por sueño colectivo de las masas, inclusive, obviamente, por conceptos del astral, o sea, conceptos que están orientados a conceptos corruptos, corrupción, conceptos corruptibles del alma y del espíritu. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que obviamente hablando con los guías, haciendo una frecuencia de división entre cómo estamos a nivel mental, cómo estamos a nivel corporal, cómo estamos a nivel de lo que es el concepto de saber, comprender y entender, muchas frecuencias abrían la mente a un concepto de aquello que les pasaba para entender y comprender y desestructurar un concepto superior. Hablamos de la sabiduría y hablamos del concepto de salir de la dualidad. ¿Qué es el concepto de salir de la dualidad? Los seres que son esos conceptos evolutivos de apertura mental hablaban de la dualidad, pero se hablaba de forma así, o sea, de entenderlo un poquito y repetirlo. Y vamos a hacer una aclaración con respecto a eso. La dualidad es aquel concepto de estar un poco en forma de vida terrestre y un poco de forma de vida espiritual. Donde hay dualidad, donde se viven dos formas de vida y no se llega a despertar. Un poco de forma de vida terrestre, hijos, pareja, amante, marido, todo un concepto de forma de vida, un paquete de forma de vida, y un poco en el concepto del mundo espiritual. Esa dualidad, ese concepto de dualidad, generaba desde el pasado hasta el día de hoy ese concepto de no terminar de entender o no terminar de comprender a dónde estaba orientado verdaderamente el despertar y la iluminación. A día de hoy, a través de lo que es el concepto de salir de la dualidad, porque muchos hablan de otro concepto de descripción de salir de la dualidad. Ese concepto de salir de la dualidad permite verdaderamente llegar a elevar la conciencia y despertar verdaderamente lo que es. Nosotros decíamos algo importante que tenía que ver con esto. Cuando los nenes están en el jardín, los grandes no se hacen los tontitos y se pelean con los nenes de jardín, porque saben que los nenes están aprendiendo. Cuando los chicos o chiquitos o los nenes están en el jardín, hay información que no tienen. Y obviamente cuando se sabe que hay almas o espíritus que están por despertar, obviamente que esos conceptos egoicos o del astral o frecuencias egoicas o diabólicas generan que esas almas, espíritus o conciencia no puedan llegar obviamente a generar ese proceso de apertura e iluminación. Y hablamos de este concepto. Hay un concepto muy marcado que está orientado a día de hoy, cómo está la mente humana, cómo está el concepto del despertar de conciencia. Y algo muy importante que decían los guías, nosotros leemos intenciones. Cuando hay poca sabiduría o mucha sabiduría o una sabiduría media, un poco de sabiduría, leemos en frecuencia de intención porque la intención pura, la intención lumínica, la intención emocional de pureza, de sabiduría, de iluminación, de conceptos de purificación, hacen que aquellos seres que quieran despertar y quieran llegar a saber, a entender y a comprender, puedan despertar la conciencia verdaderamente a lo que es. ¿Saben ustedes que a día de hoy, por conceptos de personas que se van del plano y no se tenían que ir del plano, o conceptos, o sea, hay todo un concepto de creencia de que las cosas tenían que ser así o las cosas tenían que ser de otra manera, y después entendemos que cuando empezamos a fluctuar en diferentes dimensiones, vemos lo que es la alteración o lo que es la intervención del astral bajo, en lo que son las almas que estaban para despertar. A través del registro de psiquiactiva, con el concepto de registro, de grabación, de obviamente de ver, chequear con los guías,
con los guías de las almas, con los guías de esos seres o con los guías de esas conciencias, podemos saber verdaderamente a dónde estaba orientado la misión de vida de esa alma, de ese espíritu o esa conciencia. Sabemos verdaderamente que a través de las técnicas y los métodos podemos lograr en un concepto trascendente saber la verdad de lo que es, saber la verdad de lo que es. Y ese concepto de saber permite salir de la creencia limitante que me dice cómo tengo que ver, o cómo tengo que entender, o cómo tengo que saber. Ese concepto, que lo hablamos en la escuela a través de técnicas de comprobación, permite comprender verdaderamente lo que está orientado a la verdad del espíritu, del alma y la conciencia. La esencia pura, la esencia trascendente y los conceptos de frecuencia de ADN que traían un historial extraterrestre, un concepto extra-T, un concepto extraterrestre, para poder comenzar a despertar verdaderamente la conciencia. Extraterrestres, concepto de venir a la Tierra a hacer una experimentación, o sea, sumar más información, hacer una sumatoria, agregar, adicionar más información para poder despertar la conciencia. Y entender que las dimensiones son trascendentes para que no se duerma el alma, que no se duerma el espíritu y no se duerma la conciencia. En tercera dimensión hay un paquete predeterminado de cómo tiene que funcionar el cuerpo, cómo tiene que vivir el alma, cómo tiene que consumir la persona alimentos, o cómo tiene que vivir, o cómo tiene que pensar, o qué tiene que respirar. Y en cuarta dimensión, a partir de la cuarta, quinta, inclusive sexta dimensión, para empezar a desarrollar un concepto terapéutico, la quinta y sexta dimensión permiten empezar, o sea, la sexta dimensión permite empezar a desarrollar un concepto terapéutico. Ver y entender que la conciencia permite discernir cómo empezar a despertar. Hay un concepto egoico del astral, una misión, un plan del astral, un plan macabro del astral para que las almas no puedan despertar. Hay un plan egoico, elucubrador, de cómo tiene que ser, pensar o decir o activarse o no un ser o una conciencia para saber si en este plano o en esta dimensión pueden despertar. ¿Las almas verdaderamente son libres cuando se van del plano? ¿Los espíritus son libres cuando se van del plano? ¿Entienden que se fueron del plano? Y un concepto muy importante, aquello que está orientado al despertar de la conciencia permite entender y ser libres verdaderamente a lo que es. Y decimos, hay una ley, que es la ley vibracional, acá en el concepto de 3D, que permite entender o pararse a observar lo que está orientado al despertar de la conciencia. Los seres guías dicen, en el concepto terapéutico y en el concepto más allá de lo que es el despertar del alma, ya no hay juego. No hay un concepto de juego, hay un concepto de evolución. Y en ese concepto evolutivo comenzamos a desarrollar lo que son las técnicas y métodos terapéuticos para despertar la conciencia. Sabemos que en tercera dimensión los conceptos del ego, los conceptos del astral, estaban orientados ¿a qué? A la manipulación del alma, a la manipulación del espíritu o a la manipulación de la conciencia. Y a través del área mental, lo que estaba orientado a la mente, al desarrollo de la mente, para empezar a disolver las creencias. Los guías y frecuencias extraterrestres dicen, el ser humano no sabe usar la mente. Por eso los seres del astral alteran lo que es el dato de la frecuencia. Y hablamos del concepto egoico o astral o muy astral de los conceptos bajos que estaban orientados a eliminar o alterar lo que era la frecuencia de conciencia, o sea, los estados alterados de conciencia. Sabemos que últimamente hubo un despertar masivo de conciencia, hubo un despertar muy grande de conciencia, y después, a través de lo que fue la intoxicación, los ataques energéticos al cuerpo o los ataques energéticos al alma o al espíritu o al área mental, generaron
que el ser humano se vuelva a dormir. Si sabemos que es un concepto terapéutico y un concepto muy importante el despertar de la conciencia, despertar la conciencia o ayudar a despertar la conciencia a aquellos que tenían que despertar la conciencia verdaderamente a lo que es. ¿Hablamos de este concepto interesante? Cuando hablamos de la conciencia y hablamos de procesos terapéuticos a través de lo que es el concepto de la conciencia, abrir la mente y desestructurar a través del concepto de la intención permite poder verdaderamente despertar a aquello en lo que es. ¿Hay procesos de estimulación lumínica para despertar la conciencia? Sí. ¿Hay procesos de concepto de intención pura para iluminar el alma y el espíritu? Sí. ¿Hay conceptos terapéuticos para desarrollar un nuevo nivel de conciencia? Sí. Entonces, ¿qué puede estar pasando? ¿Que los sistemas del astral están resurgiendo para evitar el despertar masivo de la conciencia? Había algo muy importante, un concepto muy importante que decían las frecuencias del universo. No hagan contratos, no hagan arreglos, no hagan amigos con aquellos seres que tienen un plan determinado o que tienen un concepto muy marcado en tercera dimensión, que tienen un rol determinado en tercera dimensión, que estaba orientado ¿a qué? A conceptos empresariales, políticos, obviamente conceptos terrestres, conceptos egoicos, o que estaban orientados desde hace muchísimo tiempo hasta el día de hoy, que estaban orientados a algo determinado, que puede estar orientado a una misión astral de vida o a un concepto egoico o del astral. A día de hoy, a través de lo que es el despertar de la conciencia, entendemos que despertar la conciencia verdaderamente requiere una intención pura, requiere una intención de despertar, requiere algo obviamente genuino, un despertar a través de lo que son los chakras superiores y dimensiones superiores para bajar concepto de iluminación para ayudar al cuerpo, al alma, al espíritu y a la conciencia a despertar a un nuevo nivel. Cuando muchos seres pasan por situaciones determinadas, quieren e intentan obviamente entender, tener respuestas a aquello que les sucede para saber, entender, comprender y evolucionar. Cuando comenzamos a despertar, ¿hay un concepto de entender en cualquier nivel de conciencia? Sí. ¿Hay un concepto de entender verdaderamente en un nivel muy alto de conciencia? Sí. ¿Hay un concepto evolutivo de métodos de comprobación o técnicas de comprobación para comprender verdaderamente al mundo espiritual? Sí. Y entender que la frecuencia del mundo del espíritu es absolutamente trascendente para despertar? Sí. ¿Cuándo tenemos que empezar a observar verdaderamente? Cuando las leyes del universo o las leyes del mundo terrestre, cuando cumplimos lo que está orientado a lo que es la frecuencia de vibración, a lo que es la ley de vibración, a lo que es la ley mental, genera que haya una interferencia o intervención y tengamos que ir un poquito más arriba. Lo que está orientado a quinta, a sexta o séptima dimensión. Los elementales de la naturaleza están evolucionando. Los seres humanos deberían estar evolucionando. ¿Y de qué depende esto? De la conciencia que tengamos. Los seres superiores están evolucionando. Y frecuencias extraterrestres verdaderas, frecuencias extraterrestres verdaderas, están ayudando a generar una iluminación, un despertar de conciencia, un despertar muy importante, una iluminación, te alumbro, te ilumino, te ayudo, te explico, para verdaderamente despertar aquello en lo que es. Si hay estímulos terrestres y hay estímulos del astral, estímulos egoicos en lo que es la 3D, ¿qué puede estar pasando? Que hay una frecuencia de alimentación excesiva en los conceptos del ego, del concepto del astral, y no podamos entender por qué una parte del alma
o del espíritu siguen dormidos o siguen dormidas, o el espíritu no llega a contactar con el cuerpo justamente por los bajones energéticos o por la baja frecuencia. ¿Es importante ir a ver otros planetas para ver cuál es la frecuencia vibracional? ¿O ni siquiera alcanza eso? Entonces, cuando empezamos a despertar la conciencia verdaderamente en lo que es, entendemos que tenemos la oportunidad de despertar a través de un concepto superior. Y ese concepto, orientado a empezar a comprender y a entender, requiere que salgamos de ese concepto del astral y conceptos egoicos para comenzar a despertar verdaderamente la conciencia a todo aquello en lo que es. Iluminar, conectar, despertar y conectar con la conciencia verdaderamente a lo que es. Ahí vamos a cerrar la ventana porque para poder dar la clase como corresponde. Bien, algo importante para tener en cuenta a través de lo que está orientado a frecuencias superiores y a conceptos superiores para comenzar a despertar la conciencia verdaderamente a lo que es. Hay un concepto superior de despertar de conciencia, hay un concepto evolutivo para comenzar a comprender, hay una estimulación que viene del mundo superior, del mundo de los seres de luz, de los guías y las frecuencias superiores para poder despertar. Sí, ese concepto de iluminación, ese concepto de despertar, ¿estaba orientado a qué? A saber y comprender y despertar mi propia alma, mi propia conciencia, mi propio ser superior. Comprender, entender, evolucionar y poder conectar a través de una frecuencia superior para el camino superior para comenzar a despertar. Empezar a hacer una develación de cada alma y cada espíritu para entender, para abrir la mente a un nuevo nivel de conciencia. Hay algo muy importante que estaba orientado al despertar del alma, al despertar de la conciencia, al despertar del espíritu. Por eso es muy importante cuando nosotros comenzamos a despertar la conciencia, entender frecuencia del alma, entender conciencia del cuerpo, entender conciencia del espíritu, entender un concepto superior orientado a saber cómo funciona la mente, orientado a saber cómo funciona el espíritu, orientado a saber cómo funciona la conciencia. La ultraconciencia, la supraconciencia, la conciencia superior permite despertar verdaderamente a un concepto superior. Hoy en día, a día de hoy, entre lo que es obviamente una develación muy importante y un concepto verdadero a través de lo que es el despertar de la conciencia o la iluminación, esos conceptos de métodos de comprobación permiten entender y comprender verdaderamente a los seres que vienen al despertar, o sea, seres genuinos, seres verdaderamente genuinos que vienen a despertar la conciencia verdaderamente a lo que es. ¿Y cómo nos damos cuenta? A través de los códigos. ¿Cómo nos damos cuenta? A través de las claves. ¿Cómo nos damos cuenta? A través del nombre espiritual, a través del nombre terrestre, del segundo nombre, del apellido, del registro akáshico o el registro de psique activa, que tenga ese cuerpo, que tenga esa alma, que tenga esa conciencia, para poder comenzar a despertar verdaderamente a lo que es. Hay un concepto egoico del astral que está orientado a la estimulación egoica o a la estimulación astral, y hay un concepto de iluminación que permite discernir de lo que está bien, de lo que no. Saber lo que está bien y lo que no. ¿Y cuáles son los conceptos de elementos que bloquean, que alteran o generan alteración? Hablamos también de lo que es el robo de los registros, el robo de los registros akáshicos, o el robo de los registros de conciencia, o la malversación energética. El año pasado hablamos durante todo el año de lo que era el concepto de la energía de luz, de la energía de curación, de la energía de sanación, y lo que era la malversación energética, la contaminación, la malversación energética, inclusive la alteración energética, para que el ser humano no pueda entender verdaderamente las propiedades o lo genuino que es que la energía cure, limpie, sane o purifique. A través de la verdad de la conciencia podemos comenzar a despertar verdaderamente
aquello en todo lo que es. Y verdaderamente, después de un despertar masivo de conciencia, la iluminación, el despertar, el sostenimiento energético y las técnicas ayudan a poder estimular el área de iluminación. Lo que era verdaderamente estimular, lo que era la sabiduría, saber, comprender para poder despertar. Una palabra trascendente, saber, querer entender, querer comprender y querer evolucionar. Intenciones puras, desde el alma, el espíritu y la conciencia. Esto estaba orientado a que en algún momento de la existencia se iba a develar, se iba a comprender, íbamos a empezar a desarrollar un concepto masivo desde el despertar. El área mental, la iluminación, los sistemas de iluminación, la luz y también los conceptos de conciencia. Si sabemos que lo que es el área planetaria, hay todo un concepto de caos, un concepto caos, caótico, ¿cómo llevamos un concepto de conciencia para aportar sistemas de iluminación, para aportar sistemas de curación, para aportar sistemas de despertar? O sea, adicionar, agregar, aportar, ayudar, o sea, dar un poquito de luz a aquellos que verdaderamente tienen intenciones de despertar, a aquellos que verdaderamente tienen intenciones de iluminarse, que está orientado con ese concepto propio de mi yo, así yo me toco mi yo, de mi concepto superior, para despertar la conciencia. Y ese concepto genuino o ese proceso de divinidad ayuda a otros seres al despertar de la conciencia. ¿Qué es lo que duerme? ¿Qué es lo que altera? Los conceptos egoicos, la estimulación egoica, la competencia, a día de hoy el mundial, lo que está orientado al desarrollo de un poquito de estimulación egoica o una superestimulación egoica para que el alma, el espíritu y la conciencia se duerman. Y está orientado también a las drogas, al alcohol, al festejo excesivo, al desorden mental, a la alteración a nivel corporal. Y eso también orientado a pasarlo a un concepto de luz. Purificación, sanación, orden, tranquilidad, armonización, cuidado del planeta, cuidado de la Tierra, cuidado del sistema planetario, cuidado de otros planetas, el cuidado y la protección de la galaxia y otros sistemas de galaxia. Si queremos despertar y queremos entender, tenemos que comprender que hay sistemas egoicos o con dualidad y que hay sistemas verdaderos sin dualidad. Y eso es trascendente para entender la conciencia. Aquellos que tienen verdaderamente el concepto del despertar o que han transitado un concepto del despertar no tienen dualidad. No hay un concepto dual, hay un concepto verdadero. Para poder despertar, para poder comprender y para poder entender. En un nivel altísimo de conciencia podemos comprender para empezar a despertar a través de discernir la conciencia, la ultraconciencia y la supraconciencia, y resguardar y proteger la energía para poder despertar. Despertar a sabiduría, al conocimiento, a la sabiduría superior que viene de niveles dimensional alto. Olvídense de los conceptos del astral, olvídense del concepto predeterminado, olvídense de los conceptos obviamente maquinizados. O sea, el concepto de experimentar la conciencia tiene que ver con qué trascendió el alma, qué vivió esa alma, ese espíritu, esa conciencia, qué información trae dentro de su esencia o dentro de su espíritu para poder develar o saber qué recolectó, qué recopiló esa alma y ese espíritu para poder despertar, para poder comprender. En un planeta donde hay que generar conciencia superior, entender verdaderamente los conceptos de divinidad tienen que ver con saber discernir, saber lo que está bien de lo que no, saber lo que trae consecuencias egoicas a lo que trae un concepto de iluminación. Porque hay un concepto, entre comillas, de reloj terrestre que delimita o que genera que el ser humano viva a través de una manipulación egoica.
y que no pueda entender verdaderamente los conceptos de iluminación o los conceptos del despertar. Si hay un concepto de alteración en lo que son las frecuencias de 3D, ¿cómo estarían aquellos maestros que verdaderamente, o aquellas maestras verdaderamente que tienen el concepto arraigado de la iluminación? Hacia arriba. ¿Y cómo empezar a despertar a través de una palabra trascendente? Discernir, saber discernir lo que está bien y lo que no. Saber discernir entre lo verdadero y la dualidad. Algo que hablaban los seres de luz y los iluminados hace un montón de tiempo, que a día de hoy se traduce en un concepto verdadero para el despertar de la conciencia. Obviamente, mis alumnos que están ahí, un beso trascendente de iluminación, por favor, miren, vean, lean, desarrollen, tomen conciencia. Cuando entren al canal, y obviamente para aquellos que les gusta, que están entrando a lo que es el canal, vean, desarrollen y también hagan un concepto de observación para el despertar de su propia conciencia. Desarrollen dentro de sí mismos un despertar de conciencia. Hay almas que estaban para despertar y se fueron del plano. Y hay almas que observaron esos conceptos para verdaderamente discernir en el concepto verdadero de aquello en lo que es. La intención pura, la iluminación, los conceptos de bondad, de sabiduría, de trascendencia, de iluminación. Y empezar a despertar a través de técnicas y métodos que nos dan la estimulación verdadera a formas innatas de sanación, de curación y de despertar. Esto es Escuela Adiluz. www.youtube.com/conexión extraterrestre Adriana y www.youtube.com/adi-luz advancea. Quien te habla, Adriana, sea líder coach. Un beso trascendente a mis alumnos, a aquellos que miran también las clases, los cursos, las charlas, los temazos, y también a aquellos que entraron ahora y que están ahora también viendo las clases, los cursos, las charlas. Les envío un abrazo de luz y los invito a despertar la conciencia. Feliz día. Aquello que pensás que ya sabés o aquello que pensás que ya entendés, en realidad puede ser algo predeterminado que tengas que trascender. Cuando empezamos a despertar verdaderamente la conciencia, disolvemos creencias que están obviamente arraigadas al concepto de forma de vida predeterminada. Te invito a despertar. Escuela Adiluz, con la tecnología Advancea. Quien te habla, Adriana, sea líder coach. Desde Buenos Aires, Ituzaingó, Argentina. Transmitiendo absolutamente para todo el universo, para el planeta Tierra y obviamente para aquellos que están transitando otros planetas también, que sé que miran la programación, que miran los cursos, las charlas y los temazos. Los invito y los espero. Desde acá, Escuela Adiluz, Buenos Aires, Ituzaingó, Argentina, con la tecnología Advancea. Obviamente hubo muchos conceptos que estaban orientados a cosas que pasaron por una cuestión de alteración, porque también es a nivel planetario. Aquello que pasa también para nosotros pasa a nivel planetario, porque obviamente se ve plasmado a nivel planetario aquello que pasa también entre lo que son las maestras, lo que son las maestras espiritual y también aquellos que son canalizadores y canalizadoras. Algo trascendente y que va a ayudar muchísimo al despertar de la conciencia. La canalización, instructorado en canalización. Feliz día, Escuela Adiluz, con la tecnología Advancea. Te doy la bienvenida. Escuchen lo que les voy a decir. Aquellos que sientan esa chispa en el corazón, porque tienen un despertar masivo de conciencia, aquellos que tienen la intención purísima de saber y despertar, van a recibir esa chispa de luz para poder comenzar a despertar lo que es la conciencia verdaderamente, aquello en lo que es. Es como decir, siento, me llega aquello que está orientado al desarrollo de los temas, las clases que desarrollamos acá, las charlas y los cursos, y también obviamente en el programa también, cuando abrimos, obviamente como hoy que abrimos la programación a día de hoy, aquello que te llega al corazón o al área mental está orientado verdaderamente a esa conciencia, despertar en todo aquello lo que es. Te doy la bienvenida. Escuela Adiluz, con la tecnología Advancea, www.youtube.com/conexión extraterrestre Adriana o www.youtube.com/adi-luz Advancea.
Cuando entran, tienen que entrar a mirar, porque obviamente ya poniendo Escuela Adiluz, ya obviamente les va a abrir para que puedan ver lo que se da en el día, o lo que son las meditaciones, meditación advancea, o las charlas, o los cursos. ID Escuela Adiluz, ID Adi-Luz Advancea, ID Conexión Extraterrestre Adriana, o también, lo que es el ID Adriana, sin él, ID Adriana, ID Conexión Extraterrestre Adriana, o ID Adi o también Advancea. Pueden entrar al buscador. Cuando entran al buscador pueden entrar a lo que son los canales de YouTube, que hay un montón de cosas también. A través del buscador, cuando entran al buscador de Google también, Escuela Adiluz, Profesional Conexión Extraterrestre Adriana. Los invito y también los espero. Obviamente ahí vi que entraron nuevos, chicas nuevas y chicos nuevos que entraron al canal. Miren porque hay un montón de temas que estuvimos desarrollando y hablando, y a lo mejor se perdieron algún temazo y que nos va a ayudar también para desarrollar los nuevos temas que vamos a ver ahora a partir de este año. Feliz día, les envío un abrazo de luz y obviamente nos vemos en la próxima charla. Feliz día y obviamente en el próximo programa. Un besito.